Buenos días, yo soy Martín Balboa y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy presente en nuestra vida cotidiana, el cual sería la autolimitación como un arma de destrucción propia. Nos encontramos con Ignacio Miranda, el cual nos va a dar su postura sobre este tema y va de muy buena forma a responder algunas preguntas que le vamos a ir haciendo. Bueno, Ignacio, antes de comenzar con las preguntas, te voy a leer un fragmento de un texto que fue escrito por George Bucay, psicoterapeuta argentino, el cual hace referencia un poco al tema que vamos a hablar hoy día. Y dice así, leo textual. Cuenta la anécdota que un día llegó un circo a la ciudad y levantó la carpa en la explanada que había frente a la casa. Desde la ventana veían unos hermanos cómo se realizaban los trabajos y estaban admirados de la fuerza que desarrollaba el elefante, transportando fardos, mástiles y tirando de las cuerdas. Finalizados los trabajos, quedó el elefante en un rincón de la explanada, encadenado a una pequeña estaca. A la hermana le llamó la atención cómo un animal tan fuerte pudiera quedar encadenado de un palo tan pequeño. Un solo tirón de su pata y se libraría. Eso seguro. Pero ¿por qué no lo hacía? Cuando sus padres lo llevaron al circo, se acercó al elefante y allí estaba su cuidador, echándole algo de comida y rellenándole el balde de agua. La niña no pudo contener su curiosidad y preguntó, ¿cómo es que un animal tan fuerte no arranca la estaca a la que lo encadenáis? Verás, respondió el cuidador, es muy sencillo. Cuando es pequeño lo encadenamos a la estaca, entonces no tiene fuerza suficiente y lo intenta sin conseguir. De esta forma se convence de que no tiene fuerza para arrancarlo y deja de intentarlo. Y como está convencido, ya no lo intenta más. Por eso se queda prisionero con todas sus fuerzas de una estaca tan pequeña. Bueno, ese era el fragmento de este texto, el cual nos hace referencia a este elefante y su capacidad por liberarse de esto. Quería que nos dieras tu opinión o cómo tú entiendes o tomas este texto, de qué manera lo interpretas. Bueno, interpreto bastante porque el texto igual fue medio fuerte, hablando así en un tema serio. Pensar de cómo una bestia con tanta capacidad, como decía ahí, con tanta fuerza, con literalmente poder levantar una persona y poder estrujarla, no se atreve a levantar una simple estaca. Y igual yo me siento bastante identificado y he visto en más de una situación esto, porque internamente todos somos elefantes de circo y realmente me siento identificado con el pobre animal porque hasta yo he experimentado lo que es vivir con una estaca. Y uno cree, bueno, una estaca desde muy chico y uno cree que esa estaca, a pesar de tener la fuerza suficiente, no solamente para levantarla, sino para literalmente tirarla al otro lado de la habitación, se siente que la estaca realmente nunca va a salir de ahí, estarás conectado eternamente a ella y nunca va a desaparecer. Claro, será esa estaca, se puede ver como un limitante que se nos interpone desde que empezamos a tener uso de la razón y podemos ver qué cosas somos capaces y para qué no somos capaces de hacer. Y Bueno, uno Ignacio, cree después de esta... que, no, pues, y Dime nomás. uno cree que esto no cuenta con un autolimitante, pero realmente uno ve que al principio el límite está ahí y lo pone otra persona, en este caso el domador del circo. Él dice, voy a poner este elefante aquí y él aprenderá que no podrá moverse. Pero después del tiempo, él en vez de tener la esperanza, la fuerza y la voluntad de poder seguir, de tener la capacidad y de conocer que realmente él podría levantar la estaca, en vez de eso, él prefiere seguir apegado a esta idea y ahí, en vez de pasar a un límite, pasa a un autolímite, porque la idea ya no la interponen otros. Es una idea que interponemos nosotros mismos y que no tenemos el valor de afrontarla. Bueno, Ignacio, después de este pequeño análisis de este texto para dar la introducción a nuestro tema, vamos a pasar con la pregunta. Para comenzar, quiero dar una pequeña descripción de lo que hacemos referencia como la autolimitación, a lo cual podemos ver como lo que nosotros creemos de que no podemos hacer y por ende dejamos de hacer ciertas cosas. Y queremos saber tu opinión, Ignacio, sobre este tema y cómo ves tú la palabra autolimitación, cómo la relacionas tú o cómo la describes tú. Primero que todo, es un gusto estar aquí y me encanta bastante poder conversar sobre mi opinión sobre este tema. Yo la pasada semana estuve investigando bastante y primero me gustaría corregirte que la autolimitación, más que imponernos, es un comportamiento propio de nosotros, las personas. Pero no me refiero a que nacemos con este comportamiento. Es un comportamiento que vamos creando con los años, que, por así decirlo, nos ponemos muros invisibles y eso nos limita y limita nuestras opciones, nuestras oportunidades y finalmente las perdemos.
porque realmente no se destruyen, sino que solamente las dejamos de lado y otras personas pueden tomarlas o al final solamente desaparecen y nadie nunca hace nada con ellas. Bueno, entonces lo que tú crees que la autoimitación, más que lo que yo dije, es como una forma, un comportamiento que tenemos de por sí los seres humanos y que a veces realizamos sin darnos cuenta, es algo que viene con nosotros ya de por sí, que son murallas invisibles que nos ponemos nosotros mismos. Sí, pero en eso te quiero corregir. No es algo con lo que nacemos. Por ejemplo, tú ves un bebé, ¿ya? Y el bebé, por así decirlo, no se dice, puta, no voy a salir de la cuna porque sería estúpido. Mm, no sé, ¿para qué voy a tomar leche si al fin y al cabo no voy a crecer? Es más que nada porque él no puede, eso es un límite físico, porque él no tiene la habilidad motora, el pensamiento, y eso es algo diferente. En cambio, una autolimitación se presenta más en la juventud. Como por ejemplo ahora, muchos adolescentes de cuarto medio, de diferentes colegios, diferentes comunas, a lo largo de todo Chile, incluyéndome a mí, nos estamos eligiendo qué hacer con nuestro futuro. Pero nosotros no preguntamos, ¿seremos capaces de hacer esto? O si tendremos o si tendremos la valentía, la fuerza, si tendremos lo necesario para hacer esto. Porque un ejemplo básico es los padres. Los padres te dicen, este trabajo te va a salir a cuenta, este trabajo no, que te sale mejor a ti, que tiene mejor ingreso, dónde hay trabajo. Por ejemplo, mis padres a mí me dijeron, tú puedes ser lo que quieras menos ser un profesor o ser un carabinero. Y yo igual lo entiendo porque son trabajos que requieren de mucha paz, mucha perseverancia. Uno tiene que saber controlarse. Y ahí, esto por ejemplo, eso es un límite autoimpuesto. Y uno dice, pero no, si te lo puso el papá, la mamá, pero así no funciona. Porque tú puedes hacer oídos sordos y decir, pero si esta es mi vida, yo quiero hacer lo que quiero. Y así no funciona. En vez de Entonces, eso, perdonando que te interrumpa para seguir un poco con el tema, ¿de dónde crees tú que nace el comportamiento, este comportamiento? ¿O a es- base de qué nace esto? este comportamiento nace de el miedo, de la ignorancia y de, por así decirlo, también de la victoria, la ganancia personal. Una persona siempre va a querer ser mejor que otras, porque así es como funciona. Los padres siempre te dicen, estudia, esfuérzate, trabaja, saca buenas notas, porque queremos que seas mejores que nosotros. Y así es como funciona. Los padres terminan impartiendo el miedo, pero no hay que echarle solamente la culpa a ellos. También el ámbito social, donde uno se generan los amigos. Por ejemplo, hace años estaba la típica frase, larguémonos de Latinoamérica. Y la gente decía, vámonos en barco, prostituyámonos y vayámonos de aquí. Y era, la gente decía eso de broma, pero realmente era un mensaje interno porque ellos decían, me quiero ir de aquí, porque aquí no me siento feliz, no me siento a gusto, no hay trabajo, no hay oportunidades, vivimos en la mugre, básicamente. Bueno, entonces, ¿tú crees que esta es una conducta que se da a partir del miedo de las personas o como, o en algunos casos, que no sé, nos autolimitamos y nos da miedo a experimentar cosas nuevas o cómo se nos van a dar esas cosas que no hemos hecho antes pero tenemos las ganas de hacer? Es básicamente el miedo que da la gente o que siente uno al querer hacer algo nuevo. Básicamente sí. Es que mira, yo te daré un ejemplo. Por ejemplo, Stephen Hawking. Si tú has visto la película, él tiene un documental incluso donde nos muestra cómo él era un genio matemático, conoció a su esposa, y un día una enfermedad le llegó súper fuerte y al pasar del tiempo se quedó parapléjico. Y él pudo haber dicho, no, aquí acaba mi vida. No voy a hacer nada más y me voy a quedar a morir en esa cama. No voy a hacer nada, no voy a pelear. Y eso ya se puso un límite. Él se autoimpuso ese límite. Pero luego él decidió que no se iba a rendir. Él decidió seguir moviéndose, decidió hablar, encontrar una forma de poder disfrutar su vida a pesar de no poder moverse. Y finalmente lo logró. Y hasta hace poco tiempo, porque ya está muerto, él se movía, él aún era reconocido. La gente decía, wow, es Stephen Hawking, él hizo un gran trabajo y todo el asunto. Así que finalmente esa es una forma de demostrar cómo los límites autoimpuestos, uno necesariamente no son algo imposible de mover. Es la capacidad que tiene cada persona de poder mirar más allá de esos límites y poder expandirse y como quitarse el miedo de encima de no poder hacer las cosas, como de sentirse más
más capaces de ver las cosas y hacer las cosas que mucha gente diría que uno ya no puede. Es correcto. Como el ejemplo que tú nos diste también, muchas otras personas que han salido adelante a pesar de su discapacidad, ya sea, no sé, no, la falta de una pierna o temas así, y siguen adelante y hacen su vida y logran hacer lo que mucha gente no haría y se daría a morir. Es correcto. Pero también me gustaría hacer un énfasis ahí, porque no solamente depende de una enfermedad. Un límite autoimpuesto también puede ser un tema económico, un tema social. Como la gente cuando dice, la gente de color siempre estará destinada a ser criminales. O si vienes de Chile, todos están destinados a ser ladrones. Los brasileños, todos se dedican solamente a las fiestas, los argentinos solamente son felices. Esos son límites autoimpuestos porque nosotros finalmente nos ponemos una muralla que nos dice cómo actuar, cómo vestir, que nos dice, hasta aquí llegaste, no puedes avanzar más. ¿Tú Y crees que eso tiene, finalmente, tiene una re- relación con los estereotipos? en general sí, se podría relacionar con estereotipos, porque por ejemplo, la sociedad en la que vivimos influye bastante en nuestros límites, porque las personas, por ejemplo, de la baja sociedad, usualmente son más, ¿cómo decirlo? Las personas de la baja sociedad tienen más inspiración, tienen más fuerza en encontrar un camino para salir adelante. Ellos deciden que a pesar de su situación, de cómo son sus familiares, sus amigos, de, no sé, el tío que tenía al lado era un criminal, un pandillero, mi madre se murió hace unos años por las drogas, mis padres me abandonaron. Ellos deciden, en vez de quedarse encasillados en ese mundo, deciden esforzarse, expandirse y hay un montón de gente que lo hace. Una persona de un barrio bajo de repente termina siendo el doctor más reconocido de, no sé, de todo Chile. Llega a ser impresionante. No. Ignacio, justo ahora se te está pegando y no se te escucha y se te pegó la cámara. Ah, sí, no, mentira. No sé si ahora, no sé si nos puedes repetir lo que dijiste porque justo se pegó la cámara y se te escuchó cortado. Mira, que básicamente lo que te decía es que, bueno, las personas, no sé si me escuchaste aparte, pero las personas que son de barrios pobres son más propensas a intentar salir de este estilo de vida. Y usualmente usan métodos que pueden ser ya beneficiosos para ellos mismos o beneficiosos para otras personas, como serían las pandillas, las drogas, porque finalmente ellos no trabajan por su propia subsistencia, trabajan para otras personas. En cambio, cuando uno busca su propio bienestar, trata de encontrar una forma de avanzar en la sociedad, de conseguir un puesto alto, de hacer que las personas te reconozcan y finalmente con eso mejorar tu calidad de vida, porque usualmente las personas más reconocidas tienen un incremento en su calidad de vida, abandonan su lugar de nacimiento, pero no se olvidan de dónde vienen, sino que se mejoran. Y siempre lo van a recordar porque eso es esfuerzo. Su propio esfuerzo Entonces, rompe sus límites. lo que tú crees es que en muchos casos, al ser, como al pasar por más cosas, esas cosas las hacen como un incentivo para salir adelante. Es decir, que no se encasillan en la pena o en la rabia o en todo cualquier sentimiento negativo que puedan sentir por lo que les pasó, sino que esos mismos sentimientos los usan como un incentivo para superarse a sí mismos y salir adelante. Es correcto. Ah, y otro tema que se puede ver relacionado también con el tema de la autoimitación y ver de qué somos capaces o hasta dónde podemos llegar, ¿crees que esto tiene relación con la autoestima de cada persona? Es decir, si cada persona se siente bien con sí mismo o se siente capaz de hacer más cosas, puede romper de mejor manera esos muros que se van poniendo. Como te mencioné antes, el ámbito social, el ámbito familiar influyen bastante en las personas. Y la autoestima también está relacionado con eso, porque cuando, por ejemplo, yo mismo te mencioné antes como los padres alientan a los hijos a ser mejores que ellos. Eso quiere decir que los padres tratan de inflar su autoestima, les dicen, eres capaz, eres bueno en tal área, tú puedes ser diferente a nosotros, puedes tener una mejor vida que nosotros porque nosotros somos muy esforzados. La autoestima te da el impulso necesario para poder seguir con tu vida. Porque finalmente eso es lo que buscamos. Buscamos romper los límites y decir, en vez de quedarme aquí, en vez de copiar lo que hicieron ellos, quiero probar algo diferente. Y si puedo probarlo y triunfo en eso, habré tenido razón todo el tiempo. Ahora una pregunta un poco ya más sobre tema personal. Saber si tú alguna vez te has sentido limitado por alguna razón externa o por ti mismo en el tema de cómo te sientes tú. ¿Te has limitado o te has puesto
alguna muralla al momento de querer hacer algo que sí te llamaba la atención? Yo, al igual que muchas personas dentro de mi familia, nos hemos interpuesto murallas. Y a veces podemos romperlas y otras veces no. Yo, por ejemplo, de pequeño yo tenía una gran necesidad de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, me gustaban los Legos, construir, eran algo divertido para mí. Y finalmente me decían mis padres, mi mamá, mis tíos, porque todos son, mira, mis tíos son profesionales y mis padres igual. Y uno piensa que debe ser como ellos, y ellos te dicen, igual tienes que esforzarte, ¿te gusta hacer esto? Hazlo. Pero finalmente ellos te dicen, haz esto, haz aquello, esto está bien, esto está mal, fíjate en esto, concéntrate. Y es como que ellos mismos alimentan la necesidad de una muralla. Ellos mismos provocan que uno se interponga una muralla. Porque yo, por ejemplo, de pequeño me encantaba construir todo el asunto y dijeron, puedes ser ingeniero civil como tu tío, porque notamos que eres bueno en matemáticas, construyendo. Y yo finalmente pienso que eso no es correcto, porque uno debe impulsar a su hijo, pero no tiene que tomar sus decisiones, no tiene que generarle murallas, tiene que decirle, eres bueno para esto. Si quieres, puedes desarrollarte en esto o busca algo que te apasione. Pero no encasillarlo dependiendo de lo que él haga, sino que no decirle como, ¿te gusta hacer esto? Tienes que hacer esto cuando tú desees algo así. Es correcto, porque eso es erróneo, es literalmente ahogarlo. Y no es ahogarlo en un vaso de agua, me refiero a ahogarlo en una cubeta con un mar dentro, lo cual es finalmente muy malo para las personas. Entonces, en el tema que estamos viendo, ¿tú crees que el rol que cumplen en la familia, ya sean los padres o bueno, cualquier persona dentro de la familia, es un rol muy importante, ya que se basa en de que si nuestros padres nos encasillan en algo, o si, no sé, por ejemplo, unos padres son más, de un poco de mente más abierta, y de que impulsen a al hijo y le vean, hagan que él vea sus puntos fuertes, pero sin encasillarlo dentro de algo, ese niño se va a poder desarrollar de mejor manera y va a tener menos murallas delante que le van a impedir hacer las cosas que él quiere. Es correcto. Y de hecho esto se puede ver, por ejemplo, reflejado en nuestro sistema educacional. Porque uno dirá, tenemos filosofía, tenemos arte, tenemos música, y eso es que nos va a servir en la vida. Pero uno realmente ve que eso es como una prueba. Te dejan probar de todo lo que hay y te dicen si te gusta esto. Por ejemplo, yo soy muy bueno en matemáticas, ¿ya? Yo literalmente me metí a puros selectivos relacionados con matemáticas, pero yo me metí a uno que no tenía relación con matemáticas, sino más un nivel social. Me metí a economía y me dije, aquí vamos a hacer números, vamos a hacer más cuadros, solamente vamos a hacer respuestas chicas y no. Finalmente fue una explosión mental y me dije, esto es difícil, pero es interesante, es divertido. Y si me hubieran dicho, no te metas a eso porque eso no son números, lo hubiera hecho. Pero yo rompí ese límite, decidí meterme, decidí explorar, decidí que esta muralla no podía detenerme. Y finalmente descubrí que es interesante, que tiene sus puntos fuertes, que te permite entender cosas nuevas que te llaman la atención. Y eso es positivo para todos. Claro, es decir, de que bueno, lo que quiere hacer referencia es de que muchas veces las murallas que tenemos delante no nos dejan ver más allá y no nos dejan descubrir quizás en cosas que somos buenos. Por el mismo miedo, no, yo no sé hacer esto, no lo hago, pero quizás si yo hiciera eso sería algo que me guste o descubriría un mundo nuevo que me llame la atención. Es correcto. Bueno, ya para ir cerrando con la entrevista, queríamos hacerte una última pregunta y si tú te has arrepentido o en algún momento de tu vida más sentido de que hubieron cosas, cosas que tuviste que haber hecho pero no hiciste por ponerte esta muralla delante. En mi corta vida, porque solamente tengo apenas unos 17 años pasando para 18, he experimentado esta muralla en más de una ocasión. Porque yo, por ejemplo, me he metido a diferentes selectivos, he ido a diferentes talleres, a clases, y uno diría que se siente extraño cuando uno piensa en esto. Porque yo, por ejemplo, cuando la primera vez que me metí a los talleres, habían talleres de básquetbol, de fútbol, de badminton, de ajedrez, pero había uno en particular que me hubiera gustado bastante meter, pero por el hecho de que me decían siempre, métete a básquetbol, prueba el badminton, el fútbol, me dije, esto está fuera de mi liga. Y al finalmente no fue decisión mía, sino que fue una decisión por el miedo, por lo que me decían los demás, por cómo interactuaba con los demás ese tiempo, porque era una persona muy susceptible. Y finalmente me dije, el voleibol creo que es solamente un deporte de niñas. Y luego con el tiempo descubrí que realmente habían personas en mi familia, del lado de los hombres, que habían participado en este tema
y les ha ido bastante bien. Y de hecho yo veía los partidos, veía cómo la gente se esforzaba en esto y era impresionante. Es el único arrepentimiento así a gran escala que puedo recordar ahora. Pero es un arrepentimiento que me dijo que no, que trataría de no volver a repetir, por el simple hecho de que pude haber tenido mucho más de lo que tengo actualmente. Ya, bueno, Ignacio, muchas gracias por estas preguntas. Espero te haya sentido cómodo a lo largo de la entrevista y de verdad, muchas gracias por tu disposición de estar aquí en este Zoom y responder estas preguntas que teníamos. Un saludo. Ya, fue un gusto. Para dar fin a la entrevista de hoy, queremos hacer una pequeña reflexión o conclusión sobre algunas de las palabras que dejó Ignacio. Entre ellas puede ser que muchas veces no logramos nuestro objetivo porque en algún momento dejamos de intentar las cosas. Es decir, de que al momento que vemos que no nos resulta ni el primero, ni el segundo, ni el tercer intento, nos echamos a morir o decimos simplemente como que le bajamos la importancia que nosotros le damos a esa misma cosa. Es algo que nos preocupa mucho, que nos gusta mucho hacer, pero al mismo tiempo al ver que no podemos hacerlo, en vez de seguir intentando y luchando por eso, nos damos a rendir y hacemos creer al mundo de que eso es algo que no nos parece correcto. Y un ejemplo que corrobora esto es una pequeña cita que voy a leer a continuación, cual dice así: cuando el animal vio las uvas, trató de alcanzarlas. Tras 3 intentos, después de comprobar que era incapaz de llegar a ellas, se dio media vuelta muy digno y dijo: va, están verdes, no las quiero. Esta es una reflexión que habla mucho sobre lo que acabo de decir, que al no poder hacer algo, lo cual queríamos con muchas ganas y lo intentamos, en el momento de ver que no somos capaces de esto, nos echamos a morir y decimos simplemente de que algo que no nos interesa y hacemos creer al mundo de que no queremos eso, al mismo tiempo y tenemos miedo de que ellos sepan de que no somos capaces. Lo cual está mal, ya que no todas las personas sirven para las mismas cosas, o el hecho de no ser capaz para algo no significa que estemos mal en algo, que seamos malas personas, ni mucho menos. No baja ninguna clase de, no baja ningún grado de importancia el no poder hacer algo. Lo importante es hacer las cosas que nos gustan sin miedo a lo que nos podamos poner como nuestro límite, ya que son esas murallas las que nos van a arruinar nuestra vida, o en muchos casos las cosas que más nos gustan las dejamos de hacer por eso, como dije Ignacio a lo largo de la entrevista, con el ejemplo que dio él sobre el voleibol. Así que una recomendación para toda la gente es nunca dejarse imitar por esa muralla, de que solamente van a hacer que después nos arrepintamos de cosas que sí en un momento nos gustaron mucho y que no pudimos hacer debido a que no nos sentíamos capaces de estas mismas. Y otro por último, la autolimitación no es algo que venga con nosotros, sino que se crea a partir de cierta inseguridad, ya sea cosas que nos encasillan dentro de ciertos roles, ya sea en nuestra familia, o también al mismo tiempo el susto que nos da experimentar cosas nuevas. Y la autonomía de actuar de las personas que se provoca a través de las causas que ya dije. Y para finalizar, darle muchas gracias a Ignacio por poder estar aquí hoy día y participar de la entrevista de la forma en la que lo hizo. Así que un gusto, Ignacio. Muchas gracias. Estás muteado. Lo siento. Fue un placer. Gracias por todo. Hasta aquí la Y entrevista del día de hoy.